Ya, entonces les estaba hablando en este caso de la sílaba, ¿correcto? Cuando nosotros intentamos unir la palabra, nos damos cuenta que en cada cartelito contiene, en este caso, un grupo de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz. A eso se le llama sílaba, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la definición de sílabas, decimos, ¿no? La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz, ¿no? Ejemplo, transporte, ¿no? Eh, Cuando nosotros queremos silabiar esta palabra, obtenemos, ¿no? Transporte. Lapicero. Lapicero. Inhumano. In, aunque en realidad acá sería in, ¿ya? Acá no estoy de acuerdo con esta sílaba. A ver, ¿sí? Un ratito. Ya. Entonces estábamos viendo en este caso la separación de sílabas de cada palabra, pero aquí en inhumano yo no estoy de acuerdo con cómo lo han silabiado. Para mí es así, in, es un solo golpe de voces, in, u, ma, no. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque en este caso es el inhumano, ¿correcto? Inhumano. Entonces, en este caso, esta sería la separación de sílabas, ¿correcto? Entonces, cada vez que nosotros vamos a querer separar por sílabas, lo vamos a separar por golpes de voz, ¿correcto? Ya, cada una de esas partes tiene un golpe de voz que cuando se juntan y se leen de manera concadenada, en este caso forma una palabra, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá podemos escribir, ¿no? Escribirnos tres ejemplos. Vamos a escribir algunos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, pelota, ¿no? Cuando escribo la palabra pelota y quiero en ese caso silabiar la palabra pelota, sería pelota. ¿Ok? Entonces, estoy separando cada sílaba y cada sílaba en este caso tiene un solo, o sea, hay golpes de voz separados. Pelota. ¿Ves? Hay tres golpes de voz. Pelota. ¿Correcto? Si yo quiero decir camión, hay en este caso dos golpes de voz. Camión. ¿Ok? Camión. Hay dos golpes de voz. Entonces, cuando yo quiero silabiar una palabra, quiero saber cuáles son sus golpes de voz, los separo por golpe de voz. Camión. Pelota. Entonces, cada golpe de voz, cada palabra que unidas forman ese golpe de voz, forman una sola sílaba. ¿Correcto? Entonces, seguimos silabiando. Por ejemplo, tenemos auto, ¿no? Auto. To. Exacto, muy bien. Dos golpes de voz tiene. Carretilla tiene 4 voces de ¿No? Carretilla, claro. Hay que le faltó latín, ¿no es cierto? Carretilla. Sí. Correcto. Pelota, ¿no? Pelota. Pero profesor, ahí hay 4. Sí, pues, pero en este caso no. Es pelota. Son 3. Pelota. Pelota, ¿no? El otro es bote. El siguiente. Dos palabras. Profesor, está mal en la pelota porque pelota. O sea, hay un círculo de más. Hay un círculo de más, correcto.
Y en el último sería cinturón. 3 sílabas. Correcto, muy bien. No hay problema en eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos o componentes de la sílaba, no? El primero viene a ser la cabeza. Es aquella consonante o consonantes que se ubican antes del núcleo. Su presencia es opcional, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar la palabra transporte. Transporte tiene 3 sílabas. Transporte. Entonces, la cabeza de la sílaba P, de la sílaba por, es P. La cabeza de la sílaba T es la letra T. O sea, a ver, si yo digo, ¿no? Transporte. Transporte. La cabeza en una sílaba es en este caso la consonante, la primera consonante La P. de cada sílaba. En este caso, por ejemplo, la cabeza de la sílaba por es la P. La cabeza de la sílaba es la E. En el caso de trans, sería la TR, ¿correcto? ¿Por qué la TR? Porque las dos están empezando la oración, ¿ya? Ese TR forma un sonido, juntos forman un sonido, ¿ya? Por eso que ahí en este caso considera a las dos como cabeza de sílaba. En este caso, en el caso de la P, de la sílaba por es P, y en el caso de la sílaba T es la letra T, ¿correcto? Eso se llama cabeza, ¿ok? Esa es la denominada cabeza. La cima ok. Ya. La cima, en este caso, es el elemento obligatorio de la sílaba, es decir, que tiene que estar presente. Lo constituye una vocal llamada núcleo de la sílaba. Por ejemplo, ¿no? Tenemos igual la sílaba por, ¿no? En la palabra transporte, transporte. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, nos dicen, ¿no? La cima viene a ser el elemento obligatorio que hay en la sílaba. O sea, tiene que estar presente para que se pueda generar el sonido. Normalmente lo constituyen las vocales. Entonces, si yo digo, en la sílaba por, ¿cuál es la cima? La cima viene a ser la vocal O. En la vocal T o en la sílaba T, ¿cuál es en este caso la cima? La letra E. Porque ellas dan el sonido, o sea, terminan de darle el sonido a la sílaba. Por, ¿correcto? O sea, yo puedo, claro, la P y la R tienen su sonido, pero el que acá da todo el sonido, el 90% es la O. Por eso que se llama cima. ¿Ya? Entonces, normalmente es la vocal de cada sílaba. Por eso dicen, ¿no? La cima de la sílaba por es la O, la cabeza de sílaba de T es, acá yo hacia cima, ¿no? La cima de la sílaba T es la letra E. Y la coda es en este caso aquella consonante o consonantes que se ubican después del núcleo o cima, en este caso de la sílaba, ¿no? Su presencia puede ser, al igual que la cabeza, es opcional, ¿no? Por ejemplo, en la sílaba por, nuevamente vamos a ponerlo. Por ejemplo aquí, en la sílaba por,
En la sílaba por, la coda viene a ser la vocal, perdón, la consonante que está detrás del núcleo, detrás de la vocal, después de la vocal, ¿correcto? Esa viene a ser la coda. Cuando dice, en la sílaba por, la coda viene a ser la letra R, porque está después de la cima. En el caso de la sílaba T, no hay coda. Este no tiene coda, no tiene vocal que esté después, o mejor dicho, no tiene consonante que esté después de la vocal, ¿correcto? Perdón. Entonces, hasta ahí se entendió esa parte, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Ya. Sí, Sí. profesor. Muy bien, entonces ya tenemos los elementos de la sílaba, ¿no? La cabeza, que es la que está al inicio de la sílaba y antes de la cima que es en este caso el núcleo de la sílaba, que es la vocal, y finalmente la coda, la que está detrás de la sílaba. Un ratito. Ya, ok, ahora sí. Entonces dice, ahora escribimos, dice, ¿quién es la cabeza en las siguientes sílabas? A ver, ¿quién es la cabeza en las siguientes sílabas? Car, de la sílaba car, ¿quién es la cabeza? La C. La C. La C, La C. La correcto. C, profesor. La C, estamos hablando de cabeza, no hablamos de cima. Y de la Li es L. Exacto. Vamos por El partes. otra es A. Ya. Entonces, en este caso, la cabeza de la vocal de la sílaba car es la letra C. Muy bien. En este caso. Ahora, de la sílaba li, ¿cuál es en este caso la cabeza? La L. La L. La L, muy bien. L, profesor. Pregunto. En la siguiente sílaba, li. En la sílaba al. En la sílaba al. No te lo puedo ¿Hay cabeza o mandar. no hay La A. cabeza? Está en la Sí hay plataforma. cabeza. Sí. Es ¿Sí? la A. No. Ya, mami. Las vocales son la cima, no son la Ahí cabeza. que termine mi clase la llamo La- para que suba y te lo mando a tu correo. La Y cabeza. vamos a imprimir. ¿Eh? No hay. No hay. La A. No hay. La L. No hay. No hay. Recuerda que las cabezas con la Me pongo a cola, hacer. con la coda en una sílaba son prescindibles, o sea, pueden estar como no pueden estar también, ¿correcto? En este caso, en la sílaba al, la cima es la vocal. Entonces, no hay en este caso una cabeza por delante, ¿ya? Profesor, y esta Más, que la tarea está en la plataforma. En la plataforma, pues. Bueno, listo, ok, ahora sí. Ya se les ha dicho varias veces. Que debemos imprimir eso. Le mando foto al profesor. Pero no lo tiene que hacer. Listo, ok, ya. Tranquilidad, me escuchen. En este caso les había dicho, ¿no? Entonces, en este caso, en la sílaba al, en la sílaba al no hay, en este caso, cabeza. No hay cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso la cabeza y la coda son prescindibles. Puede haber como no puede haber, ¿correcto? Entonces, no hay una obligación. La única que sí está obligada a estar en una sílaba es la cima, o sea, la vocal. Escribe quién es la cima en las siguientes sílabas. Ahora me están preguntando por la cima. La cima viene a ser la vocal.
¿correcto? Viene a ser la vocal. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la cima en la primera? En la O. La O. La O. La O. La O. En La P segunda, sería la A. La A. La A. La A. La A, profesor. En la E. sí, ¿quién es la cima? La N. La E. La E. La E. La E. Y eso es todo, ¿ok? Sí, tome. Ya, pero no es Ok, ahora vamos a ver en este caso las sílabas. Vamos a ver las sílabas. La clasificación de sílabas por su acento. La clasificación de sílabas por su acento, ¿ok? Por su acento viene a ser átona, que es aquella que en este caso tiene la menor fuerza de voz, ¿ok? Aquí en el ejemplo, aquí en el ejemplo, estas sílabas no tienen fuerza de voz, no tienen tilde, no hay mayor fuerza de voz ahí. Son las sílabas átonas. Y la sílaba tónica es aquella porque solamente hay una sola en toda palabra, solo tiene una sola sílaba tónica. Una de ellas lleva solamente la mayor fuerza de voz, ¿correcto? En este caso aquí, la mayor fuerza de voz viene a ser Dios, ¿no? Porque en este caso lleva tilde. Ahora, no necesariamente tiene que llevar tilde, ¿ah? O sea, hay algunas que sin llevar tilde sí pueden ser o sí son sílabas tónicas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ejemplo de sílabas tónicas, tenemos por la palabra televisión, en este caso la última sílaba es la mayor fuerza de voz, ¿no? Sion. Cuando en este caso, en una sílaba tónica te toca una tilde, es muy fácil determinar, en este caso, la sílaba tónica. Solamente lo separas en sílaba. ¿Ya? Y en este caso, sílaba que tenga tilde viene a ser, en este caso, la sílaba tónica. Perú, por ejemplo, en este caso, la sílaba tónica está en la sílaba ru, ¿correcto? Lo puedes identificar rápidamente porque hay una tilde, ¿correcto? Ahora, si yo digo en este Profesor. caso la palabra cuaderno, a ver Camila, cuéntame. La sílaba tónica es la palabra que lleva tilde, ¿no? Por ser fuerte. Bueno, mira, ojo, como te digo, es la que lleva mayor fuerza de voz, que no necesariamente es que lleve tilde. Hay palabras que no llevan tilde y sin embargo tienen sílaba Como tónica. cuaderno. Por ejemplo, yo vamos a dividir Cuaderno. Cuaderno. no. Cuaderno. La D, profesor, la D. La D. La D sería la fuerza, ¿no? Ay, muchachos. Yo ya hablé muchas veces y dije de que tienen que mantener los micrófonos apagados, salvo que quieras hacer una pregunta, ¿ok? Si no, apaga los micros, no hay problema, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que si tú tienes el micro y se escucha una risa, se escucha sonido de televisión, se escucha otras cosas, entonces no se va a poder entender.
Ahora, ahorita, por ejemplo, yo he quitado la opción para que active micro. Porque si lo pongo, empieza la bulla. Entonces, lo haré solamente cuando haya necesidad de hacer preguntas, de que yo haga las preguntas de aplicación, nada más. Ya dije varias veces lo mismo y no me hacen caso. Ok, entonces acá les decía, cuaderno. Cuando yo voy leyendo la palabra cuaderno, la mayor fuerza de voz va increciendo. Cuaderno. Bajo. Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Está en la sílaba der. ¿Ves? En la sílaba der. Cuaderno. Entonces, esta sílaba der es una sílaba tónica y no necesariamente tiene tilde. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Hay palabras que sin tener tilde también tienen sílabas tónicas. Solo es cuestión de identificar dónde está la mayor fuerza de voz. En el caso de la sílaba átona, son las que llevan menos fuerza de voz. A diferencia de la sílaba tónica, en la sílaba átona puede haber más de una sílaba átona, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que dice el autor, pone televisión. Televisión, ¿correcto? Entonces, yo lo que hago es escribir televisión. La sílaba átona es la mayor fuerza de voz. Perdón, es la menor fuerza de voz. Aquí es muy fácil determinar quién es la mayor fuerza de voz porque tiene tilde la palabra televisión. Entonces, esa es la mayor fuerza de voz. No me interesa. Me interesan las átonas, las que tienen menor fuerza de voz. Ok, entonces digo vi. ¿Por qué? Porque son en este caso o tienen menor fuerza de voz. Las sílabas átonas pueden tener varias sílabas átonas, ¿correcto? Pueden tener varias. A diferencia de la sílaba tónica, que solamente es una, las sílabas átonas pueden ser varias, ¿correcto? Pueden ser varias. Muy bien. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Hasta ahí, hasta el momento. Sí, profesor. Muy profesor. bien. Profesor. Muy bien, seguimos. Sí, profesor. Ok. Ahora, también hay otra clasificación de las sílabas, ¿correcto? Esto depende, es por el número de sílabas, por la cantidad de sílabas. Tenemos las sílabas monosílabas, las monosílabas que son aquellas que tienen solamente una sola sílaba. Por ejemplo, si yo tengo, Camila, a ver, espera un rato. Cuéntame. Profesor, tónica era la menor fuerza de voz, ¿no? Tónica. Átona. Ah, ya, átona Átona es es la menor menor, fuerza de voz. la menor. Ok, Tónica es la profesor, mayor gracias. fuerza de voz. Ya, gracias, profesor. Ya, ok, les hablaba un poco, de las palabras por número de sílabas, ¿no? Tenemos las monosílabas, que son aquellas que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos pan, sol, mar, ¿correcto? Tenemos pan, sol, mar, etc. En cambio, las polisílabas son aquellas que tienen
más de dos, o tienen dos o más sílabas, ¿no? Por ejemplo, la palabra mochila. Por ejemplo, la palabra mochila. Aquí, por ejemplo, en la palabra mochila tenemos 3 sílabas. O sea, ya hay más de 2 sílabas. Por ende, en este caso, es una polisílaba. Tenemos la palabra calendario. Calendario. ¿Cuántas sílabas hay aquí? Hay como 4 sílabas. Entonces, sí es una palabra polisílaba. ¿Correcto? 4. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar las monosílabas de las polisílabas, ¿correcto? Ejemplo de monosílabas, por ejemplo, tenemos mar, flor, sol, ¿correcto? Esos son ejemplos de palabras monosílabas. Pan, ¿no? Sal, la sal, por ejemplo, ¿no? Sal, pan, Sol. sol, ¿no? Por ejemplo, sol, etcétera, ¿correcto? Entonces, todas ellas son, en este caso, de una sílaba. Son pues, se les conoce como monosílabas, ¿correcto? Monosílabas. En el caso de las polisílabas, son las que tienen más de 2 sílabas, ¿correcto? Más de 2, ¿ah? 2 o más. Por ejemplo, Perú viene a ser polisílaba. Pero Perú tiene dos sílabas, sí, pero basta que tenga más de una sílaba, basta que tenga más de una sílaba y es polisílaba, ¿correcto? Solamente son monosílabas aquellas que tienen una sola sílaba y nada más. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación de las sílabas por su número de sílabas, ¿correcto? Y la más importante es distinguir las monosílabas que tienen una sola sílaba de las polisílabas que tienen 2 o más sílabas, ¿correcto? 2 o más sílabas. Pronto una pregunta. Y dime, ¿Qué es salpansol? Salpalsol. ¿Qué es eso, profesor? No entendí en esa parte. Salpalsol. no entiendo. ¿Me puedes repetir tu pregunta? A ver, ¿me podría repetir la pregunta? Porque no se entendió muy bien la diferencia. Que no sé cómo que había como una pregunta, lo que dice 3 preguntas, o sea, donde dice, escribe 3 ejemplos. Ahí, no sé qué puso usted allá arriba, sal, después abajo pan y después abajo sol. No entendí ahí. Ya, y Que por por qué ejemplo, razón. son 3 palabras con una monosílabas. Ah, Ya, lo que estoy dando son ejemplos, son ejemplos en este caso de palabras monosílabas, pero hay más, ¿ah? Hay flor, está flor, sol, Dios también. Entonces hay muchas más palabras monosílabas. ¿Ok? Entonces, para hacer un resumen, en este caso una sílaba viene a ser aquellas palabras que se forman para lograr un golpe de voz, ¿correcto? Ahora, en el caso de las sílabas, sus elementos son cabeza, que es aquella consonante que está antes de la vocal, cima,
o núcleo, que es la vocal misma dentro de la sílaba, y coda, que es la consonante que está después de la cima, después de la vocal. La cabeza y la coda no son imprescindibles. La única que debe estar obligatoriamente en la sílaba viene a ser la cima. Nadie más. Ni la coda ni la cabeza. ¿Ok? Ahora, clasificación. Tenemos las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Las tónicas son una en este caso en las palabras, ¿no? Siempre en cada palabra va a haber una sílaba tónica. Es la que indica la mayor fuerza de voz en una palabra. Puede tener tilde gramatical como no puede tener tilde gramatical, ¿correcto? Eso es muy importante saberlo. En el caso de por la cantidad de sílabas, tenemos las monosílabas, que son aquellas palabras que tienen una sola sílaba, sal, sol, Dios, mar, etc. Y polisílabas son aquellas que tienen 2 o más sílabas. Perú, camión, saliva, computadora, etcétera, etcétera. Un montón. Basta que tenga 2 sílabas o más y es considerada una polisílaba. ¿Ok? ¿Hasta Profesora. aquí alguna pregunta al respecto? ¿Quedado claro, no es cierto? Profesora. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, profesor, el día de ninguna mañana pregunta. vamos Sí, profesor, quedó claro. Perfecto. Entonces, mañana vamos a hacer la práctica correspondiente a esta sesión y ya les dejaré su tarea semanal. ¿Correcto? Profesora. Sí. Ok, profesor. Profesor, otro ejemplo de... Los que quieren ya pueden entrar a la sesión 6 de la tarea. Si lo pueden hacer ahora. Si no, pueden Profe. esperar hasta mañana que en este caso vamos a desarrollar la práctica que corresponde a esta sesión. Esa Profe, es ¿qué tema? la elección. ¿Sí? Profe, ¿qué tema es? Del tema que hemos hecho ahora. Ah, ya. Es las sílabas. Profesora, Dime. otro ejemplo de sílaba polisílaba. Otro ejemplo de podría ser polisílaba. Alumno. Alumno. cartuchera. También. Podría ser. También. Tienes que ver, si tiene 2 o más sílabas, es polisílaba. No hay más. Tú tienes que sacarle la sílaba. Si tienes 2 o más, es polisílaba. ¿Correcto, muchachos? Ok, nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Ya, profesor, nos vemos. Cuídense.